Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente aquí en otra parte más de la participación, o más bien el compartimiento de este libro de Alan Cohen, Un curso de milagros fácil. Ya vamos en la 22ª parte. ¡Wow! Sí, hemos avanzado aquí y espero que tú ya los hayas escuchado también. Así que bueno, nos quedamos en esta parte, en esto interesante del libro. Y vámonos compartiendo y dice así. Dice, ¿es cristiano un curso de milagros? Dice, podría parecer que un curso de milagros es un texto de tradición cristiana, teniendo en cuenta las múltiples referencias que hace a Cristo, el Espíritu Santo, la crucifixión, la resurrección, la salvación y la redención. Al estar escrito en nombres de Jesucristo, podría darse por hecho que un curso de milagros es una obra cristiana. Sin embargo, un curso de milagros es mucho más de lo que puede abarcar una sola religión, incluida la cristiana. El curso pertenece a todas las religiones y a ninguna en particular. Tras un examen más detallado, la filosofía de un curso de milagros es en cierta manera más afín a la Vedanta, a Advaita y al budismo que el cristianismo tal como lo conocemos. Advaita significa no dualismo, que afirma la unidad de la vida en vez de fragmentar a Dios en pedacitos, como hacemos cuando miramos a nuestro alrededor y observamos muchas formas aparentemente separadas entre ellas y de Dios. El gran exponente de la Vedanta o Advaita de la era moderna fue el sabio iluminado Rama Maharshi, que vivió entre 1879 y 1950. Sus enseñanzas son sorprendentemente idénticas a la de un curso de milagros. Y efectivamente, como lo maneja aquí, que si es cristiano, porque pues mucha gente le da miedo en meterse a estas cosas o al curso de milagros porque piensan que es una religión más, que es una filosofía de vida, como lo es todas las otras denominaciones que hay, como el budismo o ¿cómo se llama? O digamos, la cábala o no sé, tantas denominaciones que hay, son tantas que, uff. Y efectivamente, porque maneja sus términos, pero yo siempre he explicado, y el mismo curso lo explica, que se utilizaron esos términos de Dios, de las aguas, como dice aquí, de la resurrección y todo, porque eran términos que se conocen en función de que más católicos en el mundo conocen esos términos y era para poder estar y que la gente no lo rechazara, porque recuerden que a veces las religiones lo que tienen es que cuando hablas de, de energía, digamos, percepción o de interpretación y todos estos temas así, se escuchan muy psicológicos y aparte también se escuchan muy metafísicos. Entonces, para la religión meterse en esas, no importa la denominación o cualquier tipo de denominación que sea, pues claro, hace choque, entonces la gente rechazaría más. Cuando hablas del Espíritu Santo, pues la gente como que le llama más, ok, Espíritu Santo, esto. Pero también los que están ahora sí que en la New Age o los que manejan cuarzos, cristales, Reiki, también se les hace muy cristiano. Entonces, en realidad, hasta que no profundizas en el curso y comienzas a aprender en realidad a encontrar respuestas a través del curso, te das cuenta que todo lo que denomina como Espíritu Santo, como religioso que se pudiera ver en el curso en sí, en todo el libro, pues es meramente es un simbolismo, pero no significa nada. Para el curso simplemente
te lo pone como una referencia, porque al final el curso dice, no se trata de enseñar nada, se trata que recuerdes todo. Y utilizo el término, por ejemplo, enseñar, porque de lo contrario, si no te pongo a enseñar, la palabra enseñar, pensarás que no vas a aprender nada, pero es por psicología, es por default en nuestro sistema. Entonces, cuando crees que no vas a aprender nada, pues dices, no me interesa. Y si se dan cuenta que son muchas cosas que uno tiene que ir observando en cuanto al curso. Entonces, el curso en sí te dice, es solo para que recuerdes lo que ya eres, pero utilizo esas expresiones, esas palabras, esos significados para que puedas entenderlo. ¿De qué otra manera puedo acercarme a ti? Si hablo de cosmología, si hablo digamos, de unidad, de la fuerza superior, de todo esto, pues vas a pensar que es un libro más de Saint Germain o cualquier otro individuo, ¿no? O de Acron o del... tantos libros que hay acerca y que hablan de la energía y de esto, y etcétera. Entonces, por eso, al principio lo explica él perfectamente que fue una forma de poder llegar a más personas. Y eso el mismo autor también lo señala en su libro. Fue una forma de poder describirlo y que la gente tuviera un poco más de apertura, sabiendo que el libro se escribió casi en los años 70. Entonces, imagínense, pues era la, el, el católico cristiano pues estaba más abierto, todavía no había tantas religiones como lo hay hoy en día. Entonces, el curso queda, queda como que la gente sintiera que se está retrasando, pero al final de cuentas no es así. Entonces el autor dice que las enseñanzas son sorprendentemente idénticas a la de un curso de milagros, las enseñanzas de este iluminado Ramana. Entonces, lo cual dice, lo real siempre es como es. O sea, lo real es siempre como es. Y lo hemos dicho cuando vemos el vaso con agua. Solo es un vaso con agua. Es lo que es. Si tú lo ves medio vacío, medio lleno, tú lo ves agua sucia, agua limpia, o que agua contaminada, o que el vaso es feo, o el vaso es alto, o el vaso es delgado, etcétera. Eso ya es tu interpretación, ya es lo que tú quieres aportar a lo que simplemente es lo que es. Un vaso con agua o un recipiente con agua. Se acabó. Lo de todo lo que tú veas para allá es tu interpretación. Entonces, dice, lo único que debemos hacer es dejar ver lo real como si fuera irreal. El mundo no existe en el sueño y forma una proyección de tu mente en el estado de vigilia. Por consiguiente, es una idea y nada más que eso. Exactamente, solo es una idea. Después de observarlo, ya lo que está ahí, pues es tu ilusión y tu sueño de observar y tenerlo. Entonces, por eso siempre hablamos, es lo que es. Sucede algo, es lo que es. Es una sincronicidad que se dio y es lo que es. Platicaba con una persona que ayer me preguntaba y me decía esa parte, ¿no? Que si yo podía entender que era el libre albedrío. Y le digo, ¿y el libre albedrío? Simplemente mal aplicado porque piensan que es lo que yo decido en mi vida, pero en realidad sí puedes decidir, pero esas son elecciones que tú puedes hacer, pero no en sí. El libre albedrío aplica solo en si estás de acuerdo o no con lo que se sincroniza o con lo que sucede. Si tienes un evento en tu vida, tu libre albedrío es aceptas el evento o lo rechazas. Eso es tu decisión. Eso no importa. Entonces, con uno puede ser que sufras, pero con el otro puede ser que aprendas y eso depende de ti, no de nadie más, nada más que de ti mismo. Entonces, el libre albedrío es lo aceptas o lo rechazas, tal y como es el evento. Entonces, cuando la gente rechaza es cuando empieza a sufrir porque hubiera querido que fuera de otra manera o que no sucediera eso. Pero al final, nada es casual. Todo tiene un plan y un propósito y una sincronicidad. Se dio porque tenía que darse, porque es así.
Entonces, cuando tú quieres encontrarla, pero ¿por qué? Y quieres buscar el porqué de una situación, pero recordando que los medios y las formas como suceden las cosas no podemos controlarlas, y tú quieres encontrar un porqué, es querer controlar los eventos y saber todos los miles de eventos que sucedieron para que llegara eso que está pasándome. Es imposible, no te alcanzaría esta vida para poder entenderlo todo al final para llegar a uno, pero tienes el suceso ya hecho en tu vida, ya te sucedió, ya te pasó, ya te está pasando esto. Entonces, ¿para qué quieres saber por qué? Sino como, ¿para qué? ¿Estoy dispuesta a aprender de esto resultado que estoy viviendo o simplemente rechazo este evento y empiezo a sufrir con él tratando de encontrar respuestas a algo que no tiene respuestas? Entonces, es lo que es. Hay sucesos y son lo que son. A fin de la discusión. Tú lo aceptas o lo rechazas. Eso depende de ti, cómo te sientas, pero a final de cuentas, todo es lo que es. Entonces, el autor dice, tu verdadera naturaleza es el espíritu infinito. Hay muchas posibilidades, así que si es por algo, es porque así tiene que ser. Entonces, dice, la verdad es la verdad, la diga quien la diga. Un curso de milagros incluye los mejores elementos del cristianismo junto con temas que han tratado profetas, sanadores y sabios de todas las religiones, así como personas que enseñan el camino hacia el despertar fuera del contexto religioso. El curso surgió en un entorno predominante de cristiano, exacto, lo que yo les comentaba. El autor eligió comunicarse en un lenguaje religioso que resultara familiar a la mayoría de las personas. Hay una antigua enseñanza hebrea que dice, la Biblia está escrita en el lenguaje de la gente, lo que da a entender que Dios se comunica con nosotros en forma que podamos entenderle. Pero esa terminología cristiana tiene un propósito aún más profundo. El curso es una corrección de aquello en lo que se ha convertido el cristianismo. Es decir, se equivocaron en la forma de la interpretación, porque el curso, cuando en algunas parábolas que dice, yo cuando dije esto, no significaba esto, yo quería decir esto, o sea, lo entendieron mal, lo interpretaron mal. ¿Por qué? Porque yo puedo interpretar mal las cosas desde cómo me estoy percibiendo. Y es lo típico que se da cuando te le quedas viendo a alguien. ¿Qué me estás viendo? ¿Por qué me estás viendo? ¿Qué? ¿Te caigo mal? ¿O acaso me parezco a alguien que no sé qué? Y esto, y empieza a echar bronca cuando tú lo estás viendo y lo estás admirando, que se ve muy atractiva esa persona, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo, la otra persona está pensando que les estás burlando de ella, que el otro es su interpretación. Y así pasa con las relaciones también, en las parejas. Oye, ¿cómo se me ve este vestido? Y da miedo decirle si se le ve mal o si se le ve bien. De verdad. Porque cualquier respuesta que tú digas no le vas a acertar. Y aunque tú le digas, yo acepto como tú te sientas, ni se te ocurra. O le dices, no te queda bien. No, dime la verdad. Bueno, sí te queda bien. No, pero ¿por qué cambiaste la idea? Y así, pero es la persona que está interpretándolo todo. Y esto pasa también en el cristianismo, pasó eso muchísimo. La persona que quedó dolida del cristianismo, pero le tocó interpretar la Biblia. Entonces la interpreta en función de su estado emocional, de su conciencia y además de cómo ve las cosas. Pues claro que le va a poner algo diferente. Y así se convierte tanto la política, la religión, etcétera. Lo interpreto como yo pienso que es. Entonces yo lo proyecto así. Y si yo estoy mal parado de alguna manera, vengo de un estado emocional diferente en función de que con miedos, con cauteloso y me dicen eso, imagínense, recibiendo la proyección de alguien que ha vivido un suceso que no fue agradable.
Es ahí la complicación, es ahí donde, por eso es el curso siempre nos dice que tenemos que estar atentos, muy atentos de cómo estamos percibiendo las cosas y qué hay, qué es todo el contexto o quién es el que está viendo cada suceso que nos pasa o lo que estamos viviendo. ¿Quién lo está viendo? ¿Realmente tú o lo está viendo nuestro ego? ¿Lo está viendo nuestro resentimiento? ¿Lo está viendo nuestro enojo? ¿Lo está viendo? ¿Qué hay detrás que está percibiendo? ¿Quién lo percibe? Entonces es importante poderlo entender. Y aunque dice aquí el autor en su libro, aunque Jesús transmitió puramente un mensaje de sanación, la religión que floreció en su nombre ha estado muchas veces dominada por el miedo, la culpa, las amenazas y los castigos y los asesinatos en masa. Y es cierto, el curso de milagros en una parte nos dice, lo importante de la crucifixión no fue el plasmar el miedo y el dolor y lo que sufrí en una cruz o todo lo que viví como vía crucis. Lo importante era y lo que yo quería demostrar es que no importando el nivel de sufrimiento, el nivel de martirio, de tortura y de bla, 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 puedes resurreccionar porque entonces dije que el cuerpo no tenía importancia, lo que importaba era lo de adentro. Por eso a los 3 días resucité y quería que se quedaran, que lo importante era la resucitación, el milagro. Lo que más importaba era el milagro, no la crucifixión. Y sin embargo, hicieron todo el consenso religioso era plasmar su imagen de sacrificio, porque así lo dijeron, ay, se sacrificó por nosotros. Entonces lo pusieron de esa manera, lo colocaron en una cruz y en todas las iglesias se exhibe un Jesús crucificado con una corona y con una cara de derrota y de decepción y de dolor. Y todo el mundo, ay, sí, es para tener compasión. Y entonces, si se dan cuenta, pues el curso, y en el curso dice, yo no pedí que hicieran eso. Es una idea equivocada y es una percepción falsa de lo que quise transmitir. Lo importante es la resurrección, no eso. ¿Por qué no plasmaron un Jesús contento, feliz y resurrección en donde demostró que no importaba el dolor y el sacrificio, lo que hicieran con tu cuerpo y sometimientos? Lo importante era lo de adentro y que eso podía resolver cualquier conflicto y podías que de alguna manera que lo importante era que no importara lo que sucediera, nosotros teníamos vida eterna y aunque alguien quisiera quitarle el cuerpo y quisiera hacerte añicos, no importa, eso no era lo importante, era la resurrección. Entonces, ¿quién, en dónde vas a una iglesia y ven a un Jesucristo resucitado y feliz y contento y que un padre diga eso? Jamás lo he escuchado. Jamás. Yo que fui católico por muchos años, nunca en todas las misas que vi, hasta un amigo, un buen amigo sacerdote era mi buen amigo, jamás tampoco lo escuché. Hasta que leí el curso de milagros, obviamente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que estar muy bien plantados y ver qué es lo que en realidad está transmitiendo el curso. Pero te toca a ti. Yo creo que a esas alturas ya deberías de tener una idea clara. Si ya has estudiado el curso y estás escuchando esto, pues bueno, ya dices, ok, sí, se llega a entender. Pero si por primera vez estás escuchando esto y te queda así como que, wow, entonces esto no está contra la religión, no, porque al final de cuentas, cuando tú terminas tu curso de milagros y te incorporas a tu religión, tú misma o tú mismo vas a poder entender más cosas y vas a decir, esta es una interpretación falsa del acontecimiento, porque es lo importante para ti. Y entonces tú ya le das un sentido personal. Ya para ti representa otra cosa. Ya tu conexión con Dios o como tú le llames, no importando tu denominación,
o fe religiosa que tengas, ya tu conexión es distinta porque ya es directa, ya tienes una apertura mental, ya sabes lo que significa, ya te estás encontrando a ti misma o a ti mismo y ya lo ves y lo percibes de otra forma completamente diferente. Ya quizá vas a ir con gusto, quizás ya vas a decir, no tiene sentido, prefiero hacer esto otro. Perfecto. Cada quien, eres libre, todos tienen esa libertad. Entonces, el autor dice, pues han cometido tantas cosas, culpa, meten amenazas, castigos, bla, bla, bla. Entonces se han cometido, dice el autor, innumerables atrocidades en nombre de Cristo. El miedo al infierno hace temblar a las almas inocentes y la incitación al sacrificio ha ocupado el puesto de la alegría y la pasión. Jesús dictó en un curso de milagros para la cristiandad volviera a su verdadero camino de curación. El mensaje de un curso de milagros es para todas las personas que estén abiertas a aceptarlo y a vivir de acuerdo con él, para los cristianos y para personas de otras religiones, así como para los que no profesan ninguna. Hay muchos cristianos que aceptan un curso de milagros como una afirmación y una expresión más profunda de su fe. Algunos la rechazan por considerarlo obra del diablo. Se sienten amenazados por el curso, puesto que no encaja dentro de los confines del sistema de creencias. Es ese sentimiento de peligro y de estar en la defensa está fomentado por el miedo, la experiencia que el curso pretende contrarrestar. Y efectivamente es ahí cuando el dogma es muy fuerte, muy profundo, pues obviamente vas a rechazarlo todo, porque todo va a estar mal. Todo lo que esté fuera de lo que en realidad nos están diciendo es producto del diablo, porque me hicieron creer que el diablo se puede disfrazar de todas formas, hasta de ángeles, hasta de dioses, hasta de grandes profetas y bla, 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 bla. Y como en mi sistema de creencias es, entonces cuando alguien viene y me muestra, puede mostrarme la verdad no significa que yo la tengo, sino simplemente el, de una manera neutra, es un vaso con agua, esto es lo que es, o un recipiente con agua, lo demás no tiene sentido. Si tú se lo muestras así, claro que lo ve tan seco que dice, no puede ser, pero es un vaso con agua, pero está medio lleno o medio vacío. Y si tú me quieres que yo no lo vea de cualquier otra forma, entonces es el diablo que me está tentando a que yo falle. Y tú misma te quedarías, ay Dios mío, ¿de qué diablo me estás hablando? O sea, ¿de qué? Cuando no se conocen términos, no se conocen de dónde vienen las palabras, de qué significa Satán, satánico, o sea, no hay un contexto desde dónde viene todo eso, porque les da miedo meterse a investigar. ¿Quién inventó esa palabra? ¿Cuándo fue pronunciada? ¿Por qué se utiliza en nombre del miedo? ¿Por qué se utiliza para infundir miedo, terror? No lo sé. Eso ya depende de cada quien. Pero bueno, a lo mejor no es el momento o tiene que vivir esa persona esa experiencia y está bien. Tampoco no venimos a rescatar al mundo. Cada quien si está dispuesto a ver las cosas de una manera diferente, pues adelante. Sus respuestas va a tener. Continuando con la lectura de este libro del autor, dice, un curso de milagros reconoce y celebra a Dios en todas las personas, sea cual sea su fe. Hay muchos cristianos, judíos, musulmanes, hinduistas y budistas que estudian el curso, así como personas que no pertenecen a ninguna religión. Un curso de milagros no es para todos, pero no está en contra de nadie. El curso no pide a sus estudiantes que evangelicen, hagan proselitismo o aparten a nadie del camino que esa persona haya elegido. Sencillamente
nos pide a todos y a cada uno de nosotros que seamos la luz del mundo. Es todo lo que te pide. ¿Y qué es ser la luz del mundo? Es el ejemplo de que te has encontrado a ti misma o a ti mismo y que actúas en función de principios universales, no bajo valores que la gente o que tú has decidido adoptar para que y te esfuerces en ellos, ¿no? Porque a veces colocarse ciertas cadenas y ciertos candados y llega un momento en que queremos hacer algo, pero como estoy atado y estoy el otro, me frustro. Entonces, de vez en cuando vas a fallar y por no querer fallar, entonces esa situación donde no tienes alternativa, porque a veces hay donde no tienes alternativa. Digamos que tú te gusta comer sanamente, orgánico, eres vegano, pero fuiste a un lugar donde pura carne venden y no hay más. Y ese lugar específicamente en todo donde estás de vacaciones no existe el veganismo porque no les interesa. Pero tú no quieres comer porque te prometiste que nunca más ibas a comer carne porque la carne venía de un animal que fue sacrificado, bla, todo está bien. Eso es tu creencia, perfecto. Entonces, como no quieres fallar, entonces ahora pues no como. Y a ver qué como, no sé. Pero imagínate que hay pura carne. No hay mucho vegetal. Entonces es un pánico de que si como carne, ay, qué va, estoy rompiendo mis principios. Yo me comprometí con no comer de un animal y otra vez vuelves. Entonces vas a ver momentos en que, así como ese ejemplo que te estoy poniendo, hay tantos más en donde a veces dices, pues no hay de otra, ni modo. Entonces eres flexible, tampoco eres cerrado completamente. Pero tampoco caigo en culpa, tampoco me siento mal, tampoco estoy sufriendo y estoy comiendo, pero con un sufrimiento de que porque yo y no termino en una cama y todo, o no acabo enfermo porque, ay, Dios mío, rompí mi promesa. Ey, los extremos son malos, malos en el aspecto, entre comillas, de que no te vayas al extremo, no te ates, no te cases con algo. El curso milagroso es que seas libre, para que te liberes del miedo. Y ahí va uno aprendiendo ciertas cosas, vas aprendiendo. El curso de milagros para que vivas la experiencia del ser, de lo que ya eres, no de lo que tratas de ser, sino de lo que ya eres. Entonces eres flexible, te adaptas y la especie que mejor se adapta es la que siempre va a sobrevivir, no la más fuerte, no aquel que rechaza todo y ya soy, y trata de imponer o trata de defender lo que es. Relájate, no pasa nada. Vive y deja vivir. Y sé flexible. Cuando hay, cuando no, pues no pasa nada. Bien, pasemos al capítulo ya, al capítulo 9 de este libro del autor. ¿Qué nos dice este capítulo 9 ahora? Dice, el final del sufrimiento. Dice aquí, cuando la maestra sanadora Patricia Sun dio una conferencia en la ciudad de Nueva York, explicó que la clave para la curación personal y planetaria es amar a las personas y a las situaciones que consideramos detestables. Una mujer judía que estaba entre el público le dijo, no puedo amar a todo el mundo. Jamás, jamás, jamás amaré a Adolf Hitler. Adolf Hitler. Voy a plantearle una situación, le dijo Patricia. Imagine que conociera personalmente a Adolf Hitler de pequeño. Era de un padre alcohólico y de una madre con trastornos mentales.
El niño estuvo bajo terribles influencias disfuncionales que pusieron en marcha la dinámica para que él llegara a perpetrar los abominables actos de que cometió. Y yo quiero agregar algo porque la autora de psicogenealogía, esta doctora inglesa increíble que fue la que empezó a hablar de la psicogenealogía, ella hizo su tesis doctoral exactamente estudiando a Hitler. Aparte de que ella, exactamente como aquí lo describe, tuvo una vida, Hitler tuvo una vida, pues como cualquier que conocemos, eso no es nuevo, que tuviera un padre alcohólico y una mamá con problemas de salud, pues de mentales, pues, o trastornos mentales, pues es normal. Vivir con un alcohólico no es tan fácil. Y esto no lo voy a explicar porque este no es el programa, pero a final de cuentas, te imaginas él en medio, en lugar de ser rescatado por la mamá o por el papá, pues estuvo en medio de los dos, o sea, era un conflicto tremendo. Pero aparte, esta doctora que hizo su tesis acerca de él, decía que no solo eran sus padres, sino también por parte de los abuelos del papá y los abuelos de la mamá, traían todo un contexto, y aparte sus bisabuelos venían de otros contextos peores. Entonces es obvio que él hereda todo lo de las cuarta y quinta generación, la tercera y cuarta generación, pues dicen que los pecados de los padres los heredarán los hijos. Entonces, si esto se sabe perfectamente bien, y hoy en día la ¿cómo se llama esta? La psiconeuroinmunología, y lo habla perfectamente bien, y que ya está comprobado de que no solo heredamos rasgos físicos, sino heredamos todos los conflictos, todas las emociones y todas las situaciones no resueltas desde el pasado por parte de nuestra generación. Entonces, imagínense. Entonces, esto, pues obviamente lleva a Hitler a perpetrar los abominables actos que cometió. No es justificación, pero a final de cuentas, si él no trabajó en esa parte de él y se dejó llevar por todo ello, pues imagínense, ¿no? Dice, ahora imagine que pasa usted en un tiempo con ese niño durante el cual puede transmitirle sinceramente su amor y minimizar y compensar la oscura influencia que sus padres ejercían sobre él. Imagine que el amor que le diera usted hubiera alimentado su alma de tal modo que él, que al hacerse mayor, hubiera tomado otras decisiones y no hubiera cometido los crímenes contra la humanidad que cometió. Si le hubiera dado esa oportunidad, ¿amaría a ese hombre? ¿Amaría a ese niño? La mujer se quedó en silencio. Sin duda, respondió por fin. Al final del programa, una anciana bajita se acercó a Patricia para agradecerle su seminario. Cuando se estiró para abrazarla, se le subió la manga del vestido, dejando al descubierto unos números tatuados en el antebrazo que indicaban su pasado como prisionera de los nazis en un campo de concentración. Todo lo que ha dicho usted es cierto, le dijo a Patricia. Esas palabras, proveniendo de una superviviente del Holocausto, son mucho más potentes que si lo hubiera pronunciado alguien que hubiera pasado menos dificultades. Si una mujer que había pasado por semejantes horrores y podía reconocer el poder del amor para curar, y tú y yo, sin duda, también seremos capaces de ofrecer nuestra magnanimidad de corazón cuando nos enfrentamos a los retos de nuestras vidas cotidianas. Y es tan simple como eso. A veces para compartir tenemos que vivir muchas experiencias. Y cuando las compartes,
Por eso yo siempre cuando trabajo en grupo me gusta que participen y compartan tanto lo que han resuelto en su vida, pero también en lo que han vivido en su vida, pero que aún no queda resuelto. Porque el compartir ayuda bastante a que otras personas puedan encontrar respuestas que a lo mejor ellas o ellos están viviendo, pero que no han tenido alguna respuesta. Por eso un grupo se crece bastante, bastante, porque tienes muchos espejos y tienes mucha información de los compañeros en donde aprendemos. Entonces, cada uno es un maestro que tienes a tu lado, pero siempre y cuando tengas la mente abierta, porque cuando vas a un grupo, pero simplemente para ver quién está peor que tú, pues la verdad que no va a pasar nada. Al contrario, vas a salir peor de ahí. Mejor yo les digo, no es para ti, no estás lista o no estás listo. Aquí se viene con la mente abierta. Escucha el mensaje, no al mensajero. Porque si no, de lo contrario, vas a empezar a odiar a la persona por todo lo que está compartiendo y vas a empezar a juzgar porque vas a decir cómo es posible, si está diciendo eso no se dé cuenta, qué persona, clase de persona viene aquí a este grupo y bla, 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 bla. Entonces, por eso es importante que alguien que dirige un grupo, alguien que está ayudando a coordinar gente, haya resuelto la mayor parte de sus conflictos emocionales y psicológicos, no importando de qué magnitud. Y se tiene que tener cierta capacidad para ello, donde yo he resuelto estos conflictos. He pasado por todo esto, hemos pasado por todo, entonces me siento capaz de poder entender hasta una situación, pues muy aberrante que sea, pues puedo comprenderla. No me hago a final de cuentas no me siento, no me, ahora sí, no voy a friquearme o no voy a decir, ay, Dios mío, nunca había escuchado esto. Yo he escuchado lo que no se pueden ustedes ni imaginar. Pero tienes que estar listo y preparado para ello. Pero primero te tienes que escuchar a ti mismo o a ti misma antes de escuchar a otros y haber resuelto la mayor parte de tus conflictos antes de poder liderar con un grupo, no importando lo que sea, porque te vas a enfrentar a cosas que a lo mejor no te van a agradar. Entonces es importante poder entender esa parte, ¿no? Entonces, aquí pues el autor también pues da una analogía increíble, ¿no? Que no se trata de justificar a nadie, simplemente es que hay algo más de ello y que debemos de entenderlo de alguna manera, pero y hasta ahí, sin juicio alguno. Entonces, el autor dice, Adolf Hitler no asesinó personalmente a millones de personas y asoló el mundo en una oleada sin precedentes de horror y destrucción. 16 millones de soldados participaron en hacer trabajo sucio, mientras más de 50 millones de alemanes lo consentían. Si miras las secuencias de miles de soldados alemanes desfilando ante Hitler con los brazos alzados en el aire mientras marcaban su paso de la oca, es evidente que estaban totalmente hipnotizados por una energía oscura y diabólica. El problema no fue que un hombre estuviera demente. El problema fue que toda una nación le siguió. La forma de prevenir futuros Hitler no es dejar que el miedo, el odio o una obsesión se apoderen de nosotros, como le pasó a los alemanes. Por eso es tan importante la principal afirmación de que un curso de milagros dice que tu principal responsabilidad como hacedor de milagros es permitir la curación de tu mente. Y aquí está lo que les dije yo anteriormente, tienes que sanarte personalmente, lo primero, no rescates a nadie,
rescátate a ti misma o a ti mismo. Es contigo. El detalle es contigo. A ti tú tienes que trabajar en ti. Olvídate que el curso lo quieres aplicárselo a todo mundo de la casa o alrededor mío, a mi pareja, a mis hijos. No lo apliques a ellos, aplícatelo a ti. Sé nada más, como dice, portador de la luz. Cuando vean y te pregunten, te vemos muy tranquila, muy relajada. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya compartes. He encontrado esta situación en mí, me he dado cuenta que interpreto las cosas y hablas de ti, solo de ti. Y la gente te dice, ¿cómo lo encontraste? Bueno, tomé un curso de milagros, estoy estudiando un curso de milagros, soy estudiante de un curso de milagros. eh, y claro, si quieres compartir, he escuchado este tema de un curso de milagros fácil, que ya van avanzados en todos. Y yo te invito a que los escuches, pero no promuevas antes sin tener tú una respuesta personal. Cuando te niegas a ser presa del miedo, reduces la habilidad que tienen las ilusiones demenciales de gobernar tu vida y contaminar las vidas de los demás. Cuando eliminas tu Hitler interno de tu conciencia, tratándolo con amor, reduces el miedo del cuerpo, de la humanidad y dejas de padecer las consecuencias que se descontrole, padecer las consecuencias de que se descontrole. Y es así de simple. Pero bueno, hasta aquí le dejamos y comentamos más acerca del libro, donde nos quedaremos aquí y veremos qué más nos está comentando el autor. Espero que te esté gustando y participa eh, en hacer tus comentarios y bueno, espero que así sea. Si no, no pasa nada tampoco. Hasta luego.